Hay desapariciones que desafían toda lógica física. Objetos enormes que simplemente dejan de existir sin dejar rastro, sin explicación posible, sin que las leyes de la realidad parezcan aplicarse. El 14 de julio de 1957, en las montañas del sur de Chile, un tren de pasajeros entró en un túnel de 800 metros y nunca salió del otro lado. 106 personas desaparecieron con él. Nunca fueron encontradas. Esta es la historia del tren de medianoche de Loncoche, del túnel que se convirtió en una tumba o en una puerta hacia ninguna parte, y del misterio que aún hoy, casi 70 años después, sigue sin respuesta. El Chile de 1957 vivía bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en su segundo mandato presidencial. Era un periodo de relativa estabilidad política, pero de dificultades económicas. La inflación era alta, el desempleo crecía, y las regiones más alejadas de Santiago vivían en un aislamiento que hoy nos resulta difícil imaginar. El sur de Chile, la región de la Araucanía y los lagos, era territorio de bosques densos, volcanes activos, lagos profundos y comunidades mapuches que mantenían su cultura a pesar de siglos de colonización. La presencia del Estado chileno en estas zonas era tenue. Los pueblos estaban separados por kilómetros de caminos difíciles, y durante el invierno, cuando las lluvias convertían los caminos en lodazales, el ferrocarril era frecuentemente la única conexión confiable con el resto del país. La línea ferroviaria que conectaba Temuco con Puerto Montt había sido inaugurada a principios del siglo XX. Era una obra de ingeniería impresionante para su época, atravesando terreno montañoso complicado, cruzando ríos caudalosos, perforando túneles a través de las montañas. El mantenimiento de la línea era constante y difícil. Los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los pequeños terremotos eran problemas frecuentes. Uno de los tramos más complicados de la línea era el que pasaba cerca de Loncoche, donde el ferrocarril tenía que atravesar una cordillera menor. Para evitar un desvío enorme, se había construido un túnel de aproximadamente 800 metros que perforaba directamente la montaña. Era un túnel recto, sin curvas, con una ligera pendiente ascendente desde la entrada sur hacia la salida norte. Desde un extremo se podía ver la luz del otro extremo durante el día. Era un túnel simple, funcional, sin nada particularmente notable excepto su longitud. El tren que desaparecería aquella noche de julio era un servicio nocturno regular que salía de Temuco alrededor de las 11 de la noche y llegaba a Puerto Montt en la madrugada del día siguiente. Era principalmente un tren de carga, pero tenía 2 vagones de pasajeros para quienes necesitaban viajar durante la noche, generalmente personas que no podían permitirse el servicio diurno más caro o que tenían urgencia en llegar a su destino. La noche del 14 de julio de 1957, el tren salió de Temuco con ligero retraso, alrededor de las 11:20. Era una noche de invierno típica del sur de Chile, fría, húmeda, con una lluvia fina pero persistente. La visibilidad era regular. No había tormenta ni condiciones climáticas extremas, solo el frío y la lluvia constante que caracterizaban los inviernos en esa región. El maquinista era Arturo Palacios, un hombre de 53 años con más de 30 años de experiencia en ferrocarriles. Había conducido trenes por esa ruta cientos, quizá miles de veces. Conocía cada curva, cada pendiente, cada túnel. Era considerado uno de los maquinistas más confiables de la empresa ferroviaria. Lo acompañaban 2 ayudantes, su fogonero, Miguel Iturra, y un aprendiz de maquinista, joven de 24 años llamado Roberto Muñoz. Los vagones de carga llevaban principalmente productos agrícolas y madereros de la región de Temuco hacia Puerto Montt, donde serían embarcados hacia Santiago u otros destinos. Los 2 vagones de pasajeros, ubicados en la parte trasera del tren como era costumbre, llevaban aproximadamente 100 personas. No hay registros exactos de cuántos pasajeros había esa noche. Las listas de pasajeros de los trenes nocturnos de carga eran informales en aquella época. Los boletos se vendían en la estación, pero no siempre se llevaba un registro detallado. Además, era común que gente pobre viajara sin boleto, escondiéndose en los vagones de carga o llegando a acuerdos informales con el personal del tren. Las estimaciones posteriores situaron el número de pasajeros entre 90 y 110 personas. Eran campesinos que viajaban a Puerto Montt para vender productos o buscar trabajo. Familias que visitaban parientes. Comerciantes ambulantes. Algunos estudiantes que regresaban de vacaciones. La demografía típica de un tren nocturno de tercera clase en el Chile rural de los años 50. El tren avanzó sin problemas durante las primeras horas. Pasó por varias estaciones pequeñas, donde se detenía brevemente para dejar o recoger algún pasajero o carga menor. Todo transcurría según lo programado. El retraso inicial se había compensado,
y el tren iba prácticamente en horario cuando se acercó al túnel de Loncoche alrededor de la 00:30. En la estación sur del túnel había un puesto de señales, una caseta pequeña donde un trabajador ferroviario controlaba las señales para asegurarse de que solo un tren a la vez usara el túnel. Esa noche, el encargado era Esteban Romero, un hombre de 42 años que llevaba 15 trabajando en ese puesto. Romero vio el tren aproximarse. Verificó que no hubiera otro tren en el túnel desde el lado opuesto, cambió las señales a verde, y observó cómo el tren entraba al túnel. La locomotora desapareció primero en la oscuridad de la boca del túnel, seguida por los vagones de carga, y finalmente los dos vagones de pasajeros. Las luces rojas traseras del último vagón se fueron haciendo más pequeñas a medida que el tren avanzaba hacia el interior de la montaña. Romero esperó. El túnel tenía 800 metros. A la velocidad habitual de los trenes en ese tramo, tardaban aproximadamente 2 o 3 minutos en atravesarlo completamente. Romero encendió un cigarrillo y esperó a que las luces del tren aparecieran en el otro extremo. Pasaron 3 minutos. Pasaron 4. Romero dejó el cigarrillo y miró con más atención hacia el túnel. Desde su posición, podía ver parcialmente la salida norte del túnel, que estaba a una altura ligeramente superior debido a la pendiente. No veía las luces del tren. Pensó que quizá el tren se había detenido dentro del túnel. No era algo común, pero podía pasar. Quizá había algún problema mecánico menor. Esperó unos minutos más. Nada. Romero tenía un teléfono de línea directa con el puesto de señales en el extremo norte del túnel. Llamó. Le respondió su colega, Ramón Cifuentes, quien estaba de turno esa noche en el lado norte. ¿Ha salido el tren nocturno de Temuco?, preguntó Romero. No ha llegado, respondió Cifuentes. ¿Ya entró por tu lado? Sí, entró hace casi 10 minutos. Pero no ha salido por tu lado. Hubo un silencio en la línea. Luego Cifuentes dijo: eso es imposible. Puedo ver la entrada del túnel desde aquí. No ha salido ningún tren. Los dos hombres intentaron mantener la calma. Tenía que haber una explicación lógica. Quizá el tren se había detenido dentro del túnel y ellos no podían verlo ni escucharlo debido a la distancia y al aislamiento acústico de la montaña. Romero decidió caminar hacia el túnel para verificar. Tomó una linterna y comenzó a avanzar por la vía hacia la entrada del túnel. Conforme se acercaba, escuchaba atentamente. Un tren detenido en el túnel haría ruido. La locomotora a vapor haría sonido. Habría voces de pasajeros preguntándose qué pasaba. Pero no escuchaba nada. Solo el silencio de la noche de montaña y la lluvia fina cayendo. Llegó a la entrada del túnel. Iluminó con su linterna hacia el interior. El túnel era recto, perfectamente recto. Desde la entrada sur debería poder ver las luces de la locomotora si estuviera detenida en el interior. No veía nada. Solo la oscuridad absoluta del túnel extendiéndose hacia adelante. Romero entró al túnel. Caminó por la vía, iluminando con su linterna. 100 metros. 200 metros. Nada. No había ningún tren. No había ningún indicio de que un tren hubiera pasado recientemente. Las vías estaban húmedas pero sin las marcas que dejaría una locomotora pesada al frenar. Siguió avanzando. 400 metros. 500. Ya estaba más o menos en el centro del túnel. Podía ver detrás de él la luz tenue de la entrada sur. Delante, comenzaba a distinguir la luz de la entrada norte. El túnel estaba completamente vacío. No había ningún tren. Romero salió por el extremo norte del túnel, donde lo esperaba su colega Cifuentes. Los dos hombres se miraron con una mezcla de confusión y miedo creciente. Un tren de varias toneladas, con más de 100 personas a bordo, había entrado al túnel y simplemente había desaparecido. Cifuentes había caminado el túnel desde el lado norte simultáneamente. También él había encontrado el túnel completamente vacío. No había tren, no había restos, no había nada que explicara dónde podía haber ido una locomotora con sus vagones. Usaron el teléfono de línea para notificar a la estación principal de Loncoche. El jefe de estación, al principio, pensó que era una broma de mal gusto o que los dos operadores estaban borrachos. Pero el tono de pánico en sus voces lo convenció de que algo grave estaba ocurriendo. Se activó el protocolo de emergencia. Se notificó a la Dirección Regional de Ferrocarriles. Se enviaron equipos desde Loncoche y desde otras estaciones cercanas. Para las 3 de la madrugada, había decenas de trabajadores ferroviarios en el lugar, todos recorriendo el túnel una y otra vez, todos encontrando lo mismo, nada.
El túnel estaba vacío. Completamente vacío. No había ningún tren. No había ningún indicio de descarrilamiento. Las vías estaban intactas. No había restos de metal, de madera, de carbón. No había cuerpos. No había equipaje. No había absolutamente nada que indicara que un tren con más de 100 personas hubiera estado allí. Con la luz del amanecer, la búsqueda se intensificó. Ingenieros de la empresa ferroviaria inspeccionaron cada centímetro del túnel. Buscaban cualquier explicación. ¿Había alguna abertura lateral por donde el tren pudiera haber salido? No. El túnel era una perforación simple, sin ramificaciones, sin salidas alternativas. Era un agujero recto a través de la montaña. ¿Podría el tren haber retrocedido y salido por donde había entrado sin que Romero lo notara? Era físicamente imposible. Los trenes de vapor de esa época no podían retroceder rápidamente, y además, Romero había estado en la caseta de señales todo el tiempo. Había visto el tren entrar. No lo había visto salir. ¿Podría el túnel haberse derrumbado, enterrando el tren? Los ingenieros descartaron esta posibilidad inmediatamente. El túnel estaba en perfectas condiciones. No había señales de derrumbe reciente. No había escombros. La estructura era sólida. Se trajeron perros de búsqueda. Los perros entraban al túnel, avanzaban hasta aproximadamente la mitad, y entonces se detenían, se negaban a seguir adelante. Ladraban, gemían, intentaban retroceder. Sus manejadores nunca habían visto esa reacción. Era como si los perros percibieran algo en el túnel que los humanos no podían percibir. Las noticias de la desaparición llegaron a Santiago en los periódicos del día siguiente. Los titulares eran increíbles. Tren desaparece misteriosamente en Túnel del Sur, más de 100 personas evanecidas sin rastro. El gobierno chileno envió investigadores especiales. La empresa ferroviaria movilizó a sus mejores técnicos. Durante una semana, el túnel fue el centro de una operación de búsqueda masiva. Excavaron en varios puntos alrededor del túnel, buscando indicios de que el tren hubiera salido de la montaña por algún lugar. Nada. Inspeccionaron las laderas de la montaña, pensando que quizá el tren había caído por algún precipicio. No encontraron nada. Se entrevistó a todos los trabajadores ferroviarios que habían estado de servicio esa noche en estaciones cercanas. Todos confirmaban lo mismo. El tren había pasado normalmente por sus estaciones, avanzando hacia el túnel. Nadie había notado nada inusual en el tren, en su tripulación o en sus pasajeros. Las familias de los desaparecidos comenzaron a llegar a Loncoche, desesperadas por noticias. Campesinos pobres que habían viajado durante días desde sus aldeas remotas, buscando a esposos, hijos, hermanos que habían tomado el tren nocturno y nunca habían llegado a su destino. No había cuerpos que enterrar. No había respuestas que dar. Solo la inexplicable realidad de que más de 100 personas habían desaparecido sin dejar rastro. El gobierno chileno estableció una comisión investigadora oficial. Geólogos examinaron la montaña en busca de cavernas o fisuras que pudieran haber tragado el tren. No encontraron nada. La montaña era roca sólida. No había cavernas naturales de tamaño suficiente para esconder una locomotora y sus vagones. Ingenieros de minas propusieron excavar túneles exploratorios perpendiculares al túnel principal, para verificar si había algún espacio oculto donde el tren pudiera estar. Se iniciaron algunas excavaciones, pero fueron abandonadas después de semanas de trabajo sin resultados. La roca era dura, la excavación era costosa, y empezaba a ser evidente que no había nada que encontrar. Después de un mes de búsquedas intensivas, la comisión oficial emitió un informe preliminar. Era un documento extraordinario en su honestidad sobre la falta de respuestas. Reconocía que el tren había desaparecido en circunstancias que desafiaban toda explicación lógica. Descartaba las posibilidades obvias. El tren no había descarrilado, no había sido enterrado por un derrumbe, no había salido del túnel por ninguna ruta alternativa. El informe mencionaba teorías que sonaban casi ridículas por su desesperación. ¿Podría haber habido un terremoto localizado que hubiera abierto una fisura que tragara el tren y luego se cerrara? Los sismógrafos no habían registrado ninguna actividad sísmica significativa esa noche. ¿Podría el tren haber sido desmantelado pieza por pieza y sacado del túnel por alguna organización criminal? El tiempo necesario para tal operación habría sido de días o semanas, no minutos. Sin respuestas oficiales satisfactorias, las teorías alternativas comenzaron a proliferar. En el Chile rural de los años 50, donde las creencias mapuches aún tenían fuerza, empezaron a circular historias sobre fuerzas sobrenaturales.
Los mapuches de la región hablaban del túnel como un lugar maldito. Decían que la montaña era sagrada, que perforarla había ofendido a los espíritus de la tierra. Algunos ancianos mapuches afirmaron que habían advertido a los constructores del ferrocarril décadas atrás que no perforaran esa montaña en particular, que era un lugar donde el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se tocaban. Estas historias fueron descartadas por los investigadores oficiales como supersticiones sin base. Pero entre la población local, especialmente entre los trabajadores ferroviarios, las historias ganaban credibilidad. Varios maquinistas se negaron a conducir trenes por ese túnel después del incidente. La empresa tuvo que ofrecer bonificaciones especiales para conseguir personal dispuesto a usarlo. Hubo reportes de fenómenos extraños en el túnel en los meses siguientes. Trabajadores que hacían inspecciones de mantenimiento reportaban escuchar sonidos de un tren en movimiento cuando el túnel estaba vacío. Otros decían haber visto luces moviéndose en el interior cuando entraban de noche, luces que desaparecían al acercarse. Un ingeniero ferroviario llamado Tomás Briceño, que había participado en la búsqueda inicial, dio una entrevista años después donde admitió que él mismo había experimentado algo inexplicable. Una noche, meses después de la desaparición, había estado inspeccionando el túnel solo. Aproximadamente en el centro del túnel, había sentido de repente una sensación de frío intenso y una presión en los oídos, como si la presión atmosférica hubiera cambiado drásticamente. Había escuchado un sonido sordo, como de metal contra metal, que provenía de todas direcciones a la vez. Había huido del túnel corriendo y nunca más había vuelto a entrar solo. La empresa ferroviaria continuó usando el túnel, aunque con menos frecuencia. Se estableció una nueva ruta que evitaba el túnel, más larga pero que muchos maquinistas preferían. Los trenes que pasaban por el túnel lo hacían a mayor velocidad de lo habitual, como si los maquinistas quisieran pasar el menor tiempo posible dentro. Con los años, el caso se fue olvidando. En un Chile que atravesaba cambios políticos significativos, que enfrentaría un golpe de Estado en 1973 y una dictadura brutal durante casi 2 décadas, la desaparición de un tren en 1957 se convirtió en una nota al pie de la historia. Las familias de los desaparecidos nunca recibieron compensación adecuada. Muchos murieron sin saber qué había pasado con sus seres queridos. Los archivos oficiales del caso se perdieron o fueron destruidos durante la dictadura de Pinochet. Los documentos que sobreviven son fragmentarios e incompletos. Los testimonios de los trabajadores ferroviarios que estuvieron presentes esa noche fueron grabados por algunos investigadores privados, pero nunca fueron parte de ninguna investigación oficial renovada. El túnel de Loncoche sigue en uso hoy, aunque la línea ferroviaria ha sido modernizada significativamente. Los trenes modernos pasan por él sin incidentes. Los pasajeros que viajan por esa ruta generalmente no saben la historia del lugar. Es solo un túnel más en una línea ferroviaria larga. Pero los habitantes mayores de Loncoche recuerdan. Recuerdan el verano de búsquedas infructuosas. Recuerdan las familias desesperadas llegando al pueblo. Recuerdan la sensación de que algo imposible había ocurrido, algo que desafiaba las leyes naturales que todos asumimos son inviolables. ¿Qué pasó realmente con el tren de medianoche? ¿Dónde están las 106 personas que desaparecieron aquella noche de julio de 1957? La explicación más racional, la que los escépticos proponen, es que debe haber habido un encubrimiento. Que el tren sí tuvo un accidente, quizá cayó por algún precipicio en un punto diferente de la ruta, y que por alguna razón, el gobierno o la empresa ferroviaria decidieron ocultar la verdad. Pero esta teoría tiene problemas. ¿Por qué los 2 operadores de señales, trabajadores ordinarios sin conexión con el gobierno, habrían participado en un encubrimiento? ¿Cómo se podría ocultar los restos de una locomotora y vagones de varias toneladas? ¿Dónde están los cuerpos? Otros proponen explicaciones más exóticas. Distorsiones espaciotemporales. Portales a otras dimensiones. Intervención extraterrestre. Estas teorías son imposibles de probar o refutar, precisamente porque operan fuera de las leyes naturales que podemos verificar. La realidad es que probablemente nunca sabremos qué pasó. Los testigos principales han muerto. Los archivos se han perdido. El túnel ha sido modificado y renovado varias veces en las décadas siguientes, eliminando cualquier evidencia física que pudiera haber permanecido. Lo que sí sabemos es que 106 personas desaparecieron esa noche. Personas reales, con nombres, familias, historias. No eran estadísticas. Eran campesinos, comerciantes, estudiantes, gente ordinaria que tomó un tren nocturno esperando llegar a su destino al día siguiente y nunca llegó a ninguna parte. Sus nombres fueron registrados en los libros de los desaparecidos de Chile,
aunque bajo circunstancias muy diferentes a los desaparecidos políticos de décadas posteriores. Estos desaparecieron no por violencia política, sino por algo mucho más extraño, algo que nuestra comprensión del mundo no puede procesar adecuadamente. El túnel permanece. La montaña permanece. Los mapuches que advirtieron sobre profanar ese lugar sagrado no dijeron "te lo dijimos", porque para cuando ocurrió la tragedia, la mayoría de ellos ya habían sido marginados y silenciados por décadas de colonización. Pero sus advertencias están registradas en documentos antiguos, advertencias que fueron ignoradas en nombre del progreso y la modernidad. Hay lugares en el mundo donde las reglas parecen ser diferentes. Donde lo imposible se vuelve posible, aunque sea por un momento. Donde desaparecen aviones, barcos, y aparentemente, también trenes. El Triángulo de las Bermudas es el más famoso, pero hay otros lugares, otros túneles en el espacio y el tiempo donde lo inexplicable ocurre. El túnel de Loncoche es uno de esos lugares. Un agujero de 800 metros a través de una montaña en el sur de Chile que, por razones que nunca comprenderemos completamente, se tragó un tren entero con todas las personas a bordo y nunca lo devolvió. Los trenes siguen pasando por ese túnel. Pero a veces, dicen los maquinistas, cuando pasan por el centro exacto del túnel, hay un momento de silencio extraño. Las conversaciones se detienen. El sonido del tren parece amortiguarse. Y por un segundo que parece eterno, sienten que están en algún otro lugar, en algún espacio entre mundos. Y entonces, tan rápido como vino, la sensación se va. El tren emerge del túnel al otro lado. La vida continúa. Pero ese segundo de silencio permanece en la memoria, un recordatorio de que hay misterios en este mundo que están destinados a permanecer sin resolver. El tren de medianoche nunca llegó a su destino. Y en algún lugar, en algún pliegue de la realidad que no podemos ver ni comprender, quizá aún está viajando, eternamente atravesando un túnel que nunca termina, llevando pasajeros que nunca sabrán que están perdidos para siempre.